Bueno chicos, buen día. Hoy tenemos la clase de miércoles 24 de noviembre y esta clase se divide en matemática, tres actividades muy sencillas y luego un poco de ciencias naturales. Como ven, en matemática estamos con el tema de los triángulos, así que por eso tienen que tener bien clara la clasificación. ¿Se acuerdan que por los lados, si eran todos iguales, podía ser equilátero, isósceles si tiene dos iguales o si tiene todos diferentes escaleno? O según los ángulos, que si tiene todos los ángulos agudos va a ser acutángulo, si tiene un ángulo obtuso va a ser obtusángulo o si tiene un ángulo recto va a ser rectángulo. Bueno, lo que tienen que hacer en estos 6 triángulos que les muestro acá es indicar la clasificación según ambas cosas, según sus lados y sus ángulos, ¿sí? Si ustedes ven, por ejemplo, el triángulo A, van a comparar los lados. Mi consejo es que antes de comparar lados con regla es muchísimo mejor el compás, ¿sí? Van a pinchar el compás entonces para calcular esta medida y van a levantar el compás y así como lo levantan lo van a apoyar para comparar esta otra medida. Si ven, van a ver que en este caso son iguales, pero no va a ser igual a este porque este va a ser diferente, es un poquito más largo. Entonces yo lo voy a notar que tiene dos lados iguales y uno distinto. Eso lo va a convertir en un triángulo isósceles, ¿sí? Entonces ya lo clasifiqué por los lados. Ahora dejo de ver los lados y voy a ver los ángulos. Cuando miro los ángulos veo que tiene un ángulo recto y dos agudos. Eso lo convierte en un ángulo rectángulo, ¿sí? Entonces fíjense cómo al mismo triángulo, al triángulo A, lo clasifiqué según sus lados y según sus ángulos. Así van a hacer con cada uno de ellos, ¿sí? Presten atención a lo que yo les decía recién. Para comparar por lados, usen el compás para ver qué lado es más largo que otro o si son iguales, ¿sí? En el caso de la actividad 2, lo que tienen que hacer es calcular, la amplitud de los ángulos que están marcados en rojo. Para hacer esta actividad hay algo que se tienen que acordar sí o sí, que es cuánto debe dar la suma total de los ángulos de un triángulo. En las clases anteriores yo les puse acá un recordatorio, que ya lo habíamos venido trabajando, para que no lo olviden. Siempre la suma de los triángulos debe dar 180. La suma de los ángulos de los triángulos debe dar siempre 180. No importa si es rectángulo, acutángulo, obtusángulo, escaleno, equilátero, isósceles, no importa. Todo triángulo, siempre sus ángulos sumados, los ángulos internos, dan 180. En este caso, fíjense, el primer triángulo tenemos que este ángulo mide 30, es un triángulo isósceles, y estos dos ángulos que tenemos que averiguar, al ser isósceles les digo que es un triángulo que miden igual. O sea que si este mide 100, este va a medir 100. Si este mide 50, este mide 50. ¿Sí? Van a medir lo mismo. ¿Cómo puedo yo saber cuánto miden estos ángulos marcados en rojo? Y bueno, yo sé que el total es 180. ¿Sí? Ya tengo 30 acá ocupados, o sea que 180 menos 30 ya me da 150. O sea que entre estos dos tienen que medir los 150 que faltan. Como son iguales, voy a repartir los 150 dividido en 2 y me va a quedar, por ejemplo, 75. ¿Sí? Entonces ahí ya me quedo. ¿Qué tengo que hacer antes de pasar al próximo? Comprobar. Voy a sumar los tres ángulos a ver si realmente me da 180. Si es así, está bien. Si no, tengo que verificar a ver en qué me puedo haber equivocado. 75 más 75, 150. 150 más 30, 180. Está correcto. ¿Sí? Así van a ir haciendo. Este mide 110, 45. ¿Cuánto puede medir este para que entre los tres midan 180? Y acá, que parece que tuviera una sola información, que es el de 35, en realidad tengo otra información. Este ángulo no me dice acá el texto cuánto mide, pero me está diciendo que es un ángulo recto con este símbolo de acá, con este cuadradito. Entonces ya me está diciendo también cuánto mide. Yo ya sé cuánto miden los ángulos rectos. Así que sabiendo cuánto mide este ángulo más este ángulo, puedo saber entonces cuánto puede medir este para que entre los tres den siempre 180 grados. ¿Sí? La actividad 3 es de construcción. Tienen que construir en el caso que sea posible. ¿Sí? Fíjense siguiendo las consignas. El triángulo ABC, yo tengo A, tengo B, me estaría faltando la punta, el vértice de C, diciendo que AC tiene que medir 4, o sea que la distancia de AC, yo por ejemplo la voy a hacer así y voy a marcar 4 centímetros. ¿Sí? Ya hice ahí mi AC, voy a marcar la C. Y el lado BC debe medir 3, marco BC y cuando vaya a marcar me voy a encontrar con esto, que me hice 3 centímetros y que no se me pudieron marcar. ¿Qué debería haber hecho yo? Debería haber hecho el lado AC un poco más inclinado, un poco más agudo. Entonces voy a tener que borrar mi trabajo y volver a intentarlo. Cuando lo vuelvo a intentar, por ejemplo, voy a marcar 4 centímetros así. Y cuando marque 3 de este lado me va a pasar esto, se pasó. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Borrar y me va a quedar horrible mi trabajo así.
¿Qué puedo hacer para no estar haciendo, borrando, haciendo y borrando? En estos casos la herramienta que tengo que usar es el compás, como les vuelvo a decir. El compás, yo quiero que se saquen la idea de que sirve para hacer círculos nada más. No, sirve para muchas cosas. Sirve para comparar, como acá, comparar si uno es más grande que otro o no. Y en este caso me sirve también para la construcción de triángulos. Yo lo que tengo que hacer es que AC mida 4. Entonces voy a agarrar mi compás, ¿sí? Voy a agarrar una regla, me voy a fijar en la regla 4 centímetros. ¿Sí? Y voy a entonces pinchar el compás, el pinche en el 0 y la punta del lápiz en el 4. ¿Sí? Entonces una vez que tengo 4 centímetros en mi compás, voy a pinchar acá en A, ¿sí? Y voy a hacer una marquita de 4 centímetros. ¿Sí? Esta marca puede ser de cualquier longitud, pero voy a hacer una marquita, yo ya sé que hay 4 centímetros de acá a acá, de acá a acá, a cualquier punto, porque para eso sirve el compás. Ya una vez que hice esta marca de acá de 4 centímetros, ya tendría cubierto esto. Me estaría faltando el BC que tiene que medir 3. Entonces voy a volver a agarrar mi compás y mi regla, pero esta vez voy a marcar 3 centímetros. ¿Sí? Voy a usar el compás y voy a marcar 3 centímetros, bien, o hagan bien exacto ustedes. Voy a pinchar ahora en B, porque le toca el turno al B, y voy a hacer también otra marquita. ¿Sí? Cuando vea que se me juntaron las dos marquitas que hice, ese sería mi punto C. Entonces lo que me va a quedar es unir A con C por un lado, ustedes haganlo con regla porfa, y B con C. Entonces ahí me va a quedar este de 4, este de 3 y mi punto C. ¿Sí? En este caso, un triángulo DEF. Tengo la D, tengo la E, me estaría faltando la F. Dice que tiene que ser rectángulo. ¿Sí? Así que me tengo que fijar que el ángulo D sea recto. O sea que acá no lo puedo hacer obtuso ni lo puedo hacer agudo. Tiene que ser recto. ¿Qué herramienta puedo usar acá? Puedo usar el transportador y medir justo 90. O puedo usar más fácil y más rápido la escuadra. Apoyo mi escuadra acá para que me quede justo 90 grados y hago mi recta de 90 grados. Este va a ser el punto D. ¿De qué extensión lo voy a hacer? Y como me dice acá, sin llamar F este. DF debe medir 3 centímetros. Y así van a ir construyendo el triángulo. Eso es todo lo que tienen que hacer para matemáticas. En natural es mucho más sencillo todavía. Fíjense que vamos a ver mezclas, que es un contenido que ustedes ya vieron en tercer grado, así que lo vamos a recordar un poco. Primero les voy a pedir que hagan una lista de materiales que ustedes crean que son mezclas. ¿Sí? Yo les doy un ejemplo. Por ejemplo, en mi casa yo veo, no sé, un paquete de mayonesa. Yo ya sé que eso es una mezcla, me pongo a ver los ingredientes, ¿sí? Veo los ingredientes que contiene y tiene, no sé, huevo, tiene aceite, tiene limón, ¿sí? Entonces me doy cuenta que eso es una mezcla, lo han juntado, lo han mezclado todo y se formó la mayonesa, ¿sí? Por eso está bueno si podemos ver las etiquetas, no sé, un dentífrico también, ¿sí? Vayan fijándose y hagan una lista pequeña, ¿no? 4 o 5 nada más. Luego quiero que piensen combinaciones que pueden ser mezclas. Para esto tengo que recordar bien qué es una mezcla. Y acá les puse el concepto, ¿sí? De mezcla. La mezcla es cuando vos juntás o pones en contacto diferentes componentes. Tienen que ser cosas distintas. Por ejemplo, no sé, podés mezclar, qué sé yo, arroz con yerba. Podés mezclar, por ejemplo, agua con vinagre. Vos podés hacer mezcla, no importa si se trata de líquidos, de sólidos, de gaseosos, vos juntas cosas que son distintos y ya está, tenés una mezcla. Si vos tenés por ejemplo, un vaso con agua, ¿sí? Y le agregas más agua y lo revolvés y decís, bueno, lo estoy mezclando, esto no se considerará una mezcla porque estás poniendo el mismo componente. Tenés agua y estás agregando más cantidad de agua, eso no sería una mezcla. O si tenés un vaso con azúcar y le agregas más azúcar y los mezclas, no es una mezcla porque en realidad estás agregando el mismo componente. Solamente se va a considerar una mezcla que sea el mismo componente si el componente ese está en diferente estado físico. Por eso les digo, es cuando tenemos distintos componentes, pero si es el mismo componente debe estar en estado físico distinto. Por ejemplo, si yo tengo agua líquida y le agrego un cubito de hielo, acá sí se va a considerar mezcla. Y ustedes van a decir, ¿pero por qué? Si acá tengo agua y el hielo también es agua. Pero como está en estado diferente, está en sólido y este está en líquido, ahí sí se va a considerar mezcla. O sea, agua líquida más agua líquida no es mezcla, pero agua líquida más agua sólida sí es mezcla, porque está en distintos estados. ¿Sí? Entonces acá voy a pensar combinaciones de mezclas. Cualquiera, las más locas que se les ocurran. Un líquido con un líquido, puedo poner, no sé, agua con aceite, puedo poner, no sé, vinagre con
con perfume, puedo poner, no sé, plasticola con la clara del huevo, ¿sí? Cualquier cosa que sea líquido con líquido me va a quedar como una mezcla. Y así voy haciendo diferentes combinaciones, ¿sí? Por ejemplo, líquido con gaseoso puede ser una soda, donde yo tengo una parte líquida y una parte de gas, entonces ahí tenemos también un buen ejemplo. O gaseoso con gaseoso, el aire. Nosotros sabemos que el aire hay oxígeno y hay dióxido de carbono todo mezclado, entonces es una mezcla de un gaseoso con otro gaseoso, ¿sí? Acá, por ejemplo, si yo pongo agua con hielo, sería acá, un líquido, líquido con sólido, sería agua con hielo, por ejemplo, ¿sí? Pero si yo pongo, por ejemplo, en sólido y sólido, hielo con hielo, no, porque es el mismo componente. Así que eso tengan en cuenta. Ahora, lo que quiero que presten atención es esto. Dijimos que la mezcla era cuando juntamos distintos componentes o el mismo componente en diferentes estados. Ahora, hay dos tipos de mezclas, ¿sí? Si cuando vos en una mezcla no distinguís los materiales que la componen, ¿sí? Por ejemplo, cuando vieron cuando al agua o a un té le echamos azúcar y lo mezclamos, ya no se ve más el azúcar, se quedó disuelto, esa mezcla se llama homogénea, porque vos no podés distinguir el azúcar del té, quedó todo unificado, entonces se llama homogénea. En cambio, si vos en una mezcla, si podés distinguir los materiales, como por ejemplo acá, agua con el hielo, vos podés ver el agua y podés ver el hielo, lo podés distinguir, entonces eso es una mezcla heterogénea, ¿sí? Por ejemplo, tierra y agua también, si yo pongo, no sé, piedras dentro del agua, es heterogéneo, no se disolvió la tierra o las piedras en el agua, ¿sí? Entonces, en ese caso, se trata de heterogénea. Para que se acuerden, recuerden que el prefijo homo quiere decir igual y hetero quiere decir diferente, ¿sí? Entonces, homogénea es cuando yo veo toda una misma cosa igual y heterogénea es cuando es distinto, cuando yo veo cosas diferenciadas. Entonces van a completar este esquemita para que lo tengan bien presente y quiero que se lo acuerden porque en cada clase de ciencias naturales voy a preguntar esto, ¿cuándo es homogénea y cuándo es heterogénea? Si se distinguen a simple vista, dijimos entonces que es heterogénea, ¿sí? Completen acá, ¿sí? Y si no se distinguen, no se ven partes, va a ser homogénea, ¿sí? Para que lo completen, ¿sí? Acá en las heterogéneas hay una pequeña trampita. Vieron que yo les dije que se ven a simple vista, pero hay algunas que no se ven a simple vista, que están separadas, no están disueltas, pero necesitamos algún aparato óptico, como una lupa o como un microscopio. ¿Saben qué ejemplo de esto puede ser? La leche. La leche, yo por ejemplo si veo la leche digo, lo primero que se me viene es homogénea, porque veo toda una mezcla blanca y digo, bueno, es homogénea. Pero en realidad no, porque si yo veo con más acercamiento a través de una lupa o un microscopio, voy a ver que las diferentes partículas, gotitas de grasa, no quedaron disueltas, están ahí sueltas. Mi ojo no lo puede ver, por eso necesito la ayuda de un aparato óptico. Pero entonces es una mezcla de la leche heterogénea, por más que esta es media tramposa. Parece homogénea, pero en realidad es heterogénea, ¿sí? Así que hay algunos casos así que tenemos que prestar atención. Que en dónde vamos a tener esa información en este texto que les dejo acá a continuación, ¿sí? Este texto, lo único que le pido es esto, lectura obligatoria, porque de esto vamos a conversar la próxima clase. Quien no lo lea para la próxima clase y puede estar un poco perdido, así que mi consejo es que lo lean y apliquen esta técnica de estudio, que es el subrayado de ideas principales o de lo que ustedes consideren importante. A medida que van leyendo, seguramente van a encontrar así palabras resaltadas que tienen que pensar que es importante. Yo lo que hago siempre es pienso, ¿qué me puede preguntar mi profesor de esto? Entonces voy leyendo y digo, esto me parece importante, lo voy a subrayar. Leo mezclas homogéneas, habla de soluciones, voy a subrayar a ver qué es esto que llamamos soluciones. Sigo leyendo mezclas heterogéneas, seguramente les voy a preguntar qué es una fase, ¿sí? Qué es una interfase, así que ustedes van a leer la información y van a subrayar lo que consideren importante. Mi consejo es que lo hagan el día de hoy, que corresponde esta actividad, que lo lean y subrayen las ideas principales. Y el lunes, antes de la videollamada, unos 10 minutitos antes de la videollamada, vuelvan a leer la copia para que al ingresar la videollamada tengan las ideas frescas y puedan participar mucho más, ¿sí? Así que eso va a ser todo, no tiene ninguna actividad acá en Naturales, simplemente es lectura, ¿sí? Lectura y subrayado de ideas principales para que podamos conversar la próxima clase. Eso es todo. Les mando un beso enorme.